empezar con una instrucción de mover, ¿no? Movernos los datos de un lado a otro. Habíamos dicho que eran una instrucción de 16 bits, 8 representaba la fuente, 8 el destino, ¿no? Y entonces habíamos mapeado todos los elementos en la memoria. Bueno, entonces lo que va a necesitar el sistema es una memoria que contenga el programa, una memoria ROM, podría ser, eh, un decodificador que divida las instrucciones que salen de esta memoria en dos señales de 8 bits, que llamamos source y destiny, y un contador de programa que permite ir direccionando las instrucciones correspondientes, ¿no? Para que pueda ir avanzando. Bien, el resto de las cosas ya depende mucho del diseño y serían las unidades funcionales, ¿no? Entonces, básicamente tenemos un contador de programa que saca una instrucción de la ROM y la ROM pues decide cuál es la fuente y cuál es el destino de la información, ¿no? Podría ser que este fuera la fuente y el programa, el control de programa, el destino, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, entonces los datos van así, ¿no? Este es un bus bidireccional que se llama data bus, donde se daría el movimiento de los datos entre las distintas unidades funcionales, ¿no? Básicamente esto sería todo el procesador. Como ven, es bastante sencillo en el sentido de que no necesita ni siquiera una unidad de control. Como todo se basa en una sola única instrucción, eh, pues la idea es esa básicamente, ¿no? Entonces, pues digamos que estos tres elementos son indispensables y el resto de los elementos, pues las unidades funcionales, pues son las que ustedes eligieron al fin y al cabo, pues ya dependen del diseño y son, pues digamos, las que realizan el resto de operaciones y actividades del procesador, ¿no? Bien, bien, entonces se proporcionan los códigos funcionales de los componentes principales, así como de numerosas unidades funcionales, con el objetivo de facilitar la instancia de estas unidades. Sí, se ha hecho uso de señales genéricas para mapear las distintas unidades funcionales en memoria, ¿no? Aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, las entidades, uy, aquí faltó el cierre de la entidad, ¿no? Bueno, da igual, se entiende lo mismo. Las entidades, aparte de tener el port, tienen el generic, ¿no? Generic es una zona para declarar esas señales que son genéricas, ¿no? Y se les da nombre, el tipo de datos y un valor por defecto por si no se especifica, ¿no? Bien, entonces por ejemplo, es la entidad de un registro que tiene está mapeada la entrada en una dirección concreta, bueno, por defecto 00, y la salida en otra dirección concreta por defecto 01, ¿no? Bueno, estas señales genéricas me permiten instanciar una misma unidad funcional sin tener que rehacer nada, simplemente cambiando las direcciones, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un registro de entrada-salida, eh, pues definido no con esta entidad y tendrá su arquitectura, yo puedo instanciar esto 4 veces cambiando la dirección mapeada, ¿no? En la que está mapeada. Aquí está el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo podría eh, simplemente conectar, ¿no? ¿Sí? Conectar estas señales y simplemente cambiando las direcciones por defecto, las señales genéricas por defecto, pues ya tengo una conexión concreta, ¿no? De modo que, por ejemplo, estaría definiendo aquí un registro eh, que para escribir datos en él, pues necesito en la dirección 01. Bueno, esto obviamente 01 me refiero en hexadecimal, ¿no? Y por eso lleva la X. Y 02 para leer el mismo, ¿no? Y tendría otro registro igual sin necesidad de tener otro componente cuya entrada sea 03 y su salida 04, otro 05, 06 y otro 07 y 08. De modo que puedo hacer el, digamos, utilizar el mismo componente, lo declaro una vez y lo instancio muchas veces, ¿no? Bueno, esa es la idea. Entonces les he proporcionado distintos, bueno, un ejemplo de las tres.
las tres partes principales, ¿no? Que sí se necesitan y de distintas unidades funcionales, ¿no? Entonces se trata de realizar la implementación del procesador basándose en sus propuestas, evidentemente, ¿no? Y utilizando los ejemplos proporcionados, ¿no? Y se trataría también de realizar una simulación con algún programa de prueba que hagan ustedes que recoja el uso de las distintas unidades funcionales, ¿no? Bueno, a ver. Les estoy proporcionando en tta.bhd, pues el esqueleto principal, ¿no? Donde están declarados los componentes. A ver, lo voy a proyectar. Aunque sea aquí en el blog de notas, aunque sea. Bueno, entonces tenemos que sería el bloque principal. Bueno, yo solo tengo una entrada y una salida, ¿no? Podrían necesitar más según las que hayan declarado en su proyecto. Y básicamente están todos los componentes declarados, ¿no? Y, y aquí se instancian, ¿no? Ya, básicamente. Entonces, por ejemplo, tendría una ROM, el decodificador y el contador de programa. Y cuenta con un registro cuya entrada y salida no coinciden, otro que sí coinciden. Una constante, por ejemplo, aquí, donde está situada esta dirección y tiene un valor de 2. Y una constantes literales, ¿no? Que son todas las que empiezan por A en mi caso. Entonces, básicamente, digamos que pueden tomar el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F, ¿no? Según, según el valor que se dé. Luego tiene un ejemplo de una operación binaria, entendido binaria como que tiene dos operandos, no, ¿sí? Que es la operación AND, también es binaria porque obviamente trabaja con ceros y unos. Esta operación binaria pues sería una dirección donde introduzco uno de los operandos, otra dirección donde introduzco el otro y otra que es B2 donde recibo el dato, ¿no? Y aquí tengo una operación unaria, ¿no? Unaria en el sentido que tiene un solo operando, la NOT. Entonces, una dirección solamente para un operando y otra para la salida, ¿no? Tengo bloques de entrada, bloques de salida, ¿no? Eh, eh, un comparador de cero, un comparador que señala o sea, bueno, este solo compara si es cero lo que entra por aquí, dándome si es cero, dándome un 0,1, si no, dándome un cero, ¿no? Y este compara dos señales para ver si son iguales, ¿no? Este es para saltar, entonces aquí le proporcionamos la comparación, ¿no? Para saber si debe saltar aquí, ¿no? Y aquí el salto que debe hacer, ¿no? Y una RAM para pues, una parte que está mapeada, en mi caso F, todas las señales que empiezan por F o las instrucciones que empiezan por F están mapeadas en memoria, ¿no? Entonces, bueno, eso depende de cada uno tendría que usar los bloques y modificar los bloques en función de su diseño y eh, pues instanciarlos de la manera adecuada para que estén en las direcciones correspondientes, ¿no? Pueden probar todos estos códigos y funcionan bien, ¿no? En este ejemplo. Eh, en la ROM precisamente está el programa, ¿no? El programa depende específicamente mucho de, de, pues digamos que de, de mis direcciones, porque ¿cómo direcciono? Por ejemplo, en C0 está guardado en mi caso la entrada, entonces lo que estaría haciendo con esta instrucción sería mover de la entrada a la puerta, a la primera operando de la AND, ¿no? Aquí muevo una constante porque todas mis esas tienen constantes literales, entonces muevo una constante que sería 0A a la segunda patita, ¿no? Al segundo operando de la puerta AND. El resultado aquí lo estoy moviendo a un registro pues, bidireccional, ¿no?
ese mismo resultado lo estoy moviendo a la entrada de la compuerta NOT, la salida de la compuerta NOT la estoy moviendo a otro registro que tiene las entradas y salidas separadas, ¿no? En mapeadas distintas. De la salida de ese mismo registro lo estoy llevando a la salida, ¿no? Para mostrarlo ya en la salida directamente. O aquí desde el registro direccional lo estoy llevando, guardando en memoria, ¿no? De lo que guardé en memoria, pues está yendo a un comparador y aquí está mandando una constante que no era literal, donde que había guardado un 0,2, ¿no? En la posición 0,4, a la otra patita de la comparación. De la comparación, el resultado de la comparación lo manda al branch para decir si va a haber salto o no, y aquí manda una constante que es 4 para decir cuánto debe saltar, ¿no? Y entonces la siguiente instrucción que haría pues sería esta, ¿no? Que básicamente pone la constante 4, no lo puse aquí, pero la pone en el contador de programa que es la dirección 0, ¿no? Bueno, básicamente entonces ese es mi programa de ejemplo, ¿no? de prueba, ¿no? No sé si hay alguna duda, supongo que sí. Yo tengo dudas de las unidades funcionales, profe. Ok. Se supone que una unidad funcional tiene que hacer todas las aritméticas, otra unidad funcional las lógicas o cómo. Depende de su diseño concreto. Bueno, no, la verdad, mi intención no es hacerles trabajar mucho, sino más bien darles las piezas como si fuera un Lego. He definido muchas unidades funcionales, pero me faltan algunas. Voy a definirles algunas más que se adecuan también a sus diseños. No sé si a eso se refiere, pero dependiendo de su diseño, pues en este ejemplo, por ejemplo, voy a abrir la comporta AND, ¿no? Pero vamos a verla, por ejemplo, ¿no? A ver. Bueno, en este ejemplo de la comporta AND, ¿no? Tengo una dirección de entrada, bueno, uno operando de entrada, otro operando la otra patita y yo en la salida, ¿no? En las direcciones, ¿no? Si yo lo mapeé así. Entonces, pues si ven, lo único que hace es tener dos flip-flops, ¿no? Básicamente, dos registros para almacenar las entradas. Realiza la operación, que es una operación AND, y ya, pues cuando le solicitan la salida, pues la da en el bus de databus y el resto del tiempo lo pone en alta impedancia, ¿no? Para tenerlo, eh, pues para poder usar un bus direccional hay que tener la alta impedancia, ¿no? Porque si escribo en dos. Si han visto buses direccionales, si lo vieron en algún momento en, en alguna de las dos materias pasadas, fundamentos de diseño digital o diseño digital, debieron verlo, ¿no? Sí. No que yo recuerde, bueno, pues sí sabemos que es para los dos lados, pero pues no sabíamos en qué momento usarlas. Vamos a ver en qué momento. Bueno, por ejemplo, en este diseño está un bus bidireccional. ¿Por qué sentido? Porque todas pueden ser entradas y salidas y no sé cuál va a ser. Bueno, no todas, porque según cómo los defina yo, ¿no? Pero los datos pueden ir en un sentido o en otro. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo un uno aquí y escribo un 0 aquí, habría un cortocircuito. Entonces, lo que se hace es, solo uno puede estar escribiendo, todos pueden estar leyendo, pero solo puede uno estar escribiendo en el bus al mismo tiempo. Y el resto deben escribir una Z en VHDL. Eso significa que se ponen en alta impedancia. No sé si han usado, por ejemplo, Arduino y cuando configuras una entrada de un procesador, de un microprocesador, como en Arduino, como entrada, pues se pone en alta impedancia precisamente para leer, pero no está escribiendo nada. Sí, es como si tuviera una resistencia grande que le permite leer el valor que está en el bus, pero no afecta a, a la corriente del bus, ¿sí? No, no afecta el valor que va a tener el bus en sí.
Entonces, para eso básicamente es la Z que estaba diciendo. No se estaba viendo, ¿no? Lo que estaba explicando, ¿no? ¿O sí? Ahora se ve el dibujo. Sí, profe, sí se ve. ¿Y se estaba viendo antes? No, no. Según yo sí. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bueno, entonces, genial. Qué bueno si se estaba viendo. Entonces, esta Z es para precisamente no afectar. Es decir, aquí, cuando me solicitan que dé la salida, escribo en el bus, pero el resto del tiempo debo estar en alta impedancia para no afectar otras escrituras, ¿no? Todos los bloques están así, básicamente. Bien, entonces, ahora, si yo hice así los componentes, va a estar muy sencillo. Por ejemplo, ¿cómo cambiaría a una compuerta, a una, cómo cambiaría, por ejemplo, a una suma, ¿no? Vamos a hacer una suma. Y ya la hice, aunque no la salve. Bueno, con la misma ALOAND, ¿qué tendría que cambiar? Bueno, simplemente le cambiaría, ¿no? Por ejemplo, le cambié aquí la entidad. Ahora se llama ALUSUM, por ejemplo, y ALUSUM, ¿no? Pero no he cambiado nada más. Las entradas se siguen registrando igual, tienen que ir por registro, ¿no? Lo que cambié es la operación aquí. De modo que la salida ahora sea la suma, ¿no? Bueno, en el caso decidí que suma con signo, ¿no? ¿Sí? Donde ponía antes simplemente input 1 and input 2, pues ahora pone todo eso. Ya hice un bloque que es un sumador, ¿sí? Del mismo modo puedo modificar el not para hacer otro tipo de operaciones unarias, ¿no? Unarias, no sé qué operaciones unarias se hayan definido, pero puede ser que las rotaciones o los desplazamientos en su caso sean unarios, ¿no? O puede que no, que sean binarios porque les permitan elegir el número de bits que desplazan o rotan. Ahí depende del diseño de cada uno, ¿no? Más o menos se entiende cómo se desarrollarán las otras operaciones. Ahora, puede ser que tengan un acumulador, ¿no? Si tienen un acumulador, nadie tiene acumulador, entonces, bueno, qué bueno. Entonces, sí, estoy preparando otros códigos porque la idea no es hacerles trabajar mucho para los que han decidido tener un acumulador donde pues todas las operaciones se realizan en el acumulador, ¿no? Entonces, yo creo que para mañana les subiría más unidades funcionales por si mi idea no es tanto hacerles trabajar en códigos muy complicados, sino más bien que configuren su procesador basándose en su diseño a partir de los bloques que les doy. Entonces estoy en hacer no hice la pila, entonces estoy haciendo la pila, ya casi la acabé, y mi idea es hacer pues también digamos, algunas operaciones con acumulador, ¿no? Pero básicamente se trata de eso lo que hay que hacer, ¿no? Más bien es como armar un Lego, ¿no? O esa sería la idea. No sé si hay alguna duda. Profe, entonces sería hacer un codiguito por cada una de las instrucciones que le pusimos a nuestra arquitectura, ¿no? Solo en el caso de las operaciones de las operaciones que cambian, ¿no? Por ejemplo, o sea, sumas, restas y todo eso, o incrementos, ¿no? El incremento pues sería a partir del not, porque es solo ¿no? Todas esas sí hay que hacerlas, pero muchas de las cosas no hay que hacerlas, solo hay que adaptarlas, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a abrir la constante, ¿sí? No sé si tienen constantes literales, bueno, pero voy a abrir la otra constante, la que no es literal, ¿sí? El ejemplo de constante que no es literal. Bueno, entonces, dejen proyecto. La constante que no es literal simplemente dice, tiene salida porque no tiene entrada, ¿no? Entonces, si están pidiendo la salida, le da el valor K, ¿no? K está mapeado como una señal genérica, ¿no? Entonces yo si tengo, aunque tenga 15 constantes, pues no tengo que definirla así. Este código me va a valer para esas 15 constantes. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Simplemente instanciarlas varias veces, ¿no? En el código principal, que es tta.bhd, la instancio varias veces, ¿no? Es decir, aquí tengo instanciada una vez la constante en una cierta dirección, que es 0,4, con un cierto valor que es 0,2, ¿no? Yo puedo instanciar todas las constantes que quiera, simplemente cambiando estos dos valores, ¿sí? Lo mismo pasa para registros. Si yo tengo varios registros, puedo utilizar el mismo código, ¿no? Eh, o si tengo varias entradas o varias salidas, ¿no? Ahí depende de sus códigos, ¿no? Lo que sí hay que hacer, por ejemplo, sería si tengo otro tipo de comparadores o si tengo otro tipo
de operaciones lógicas, que es obvio que van a tener todas las operaciones lógicas o la mayoría, y la mayor parte de las operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, pues simplemente es realizarla, pero es cambiar una línea y hacer un nuevo componente, declarar ese nuevo componente, ¿no? En la zona de declaración y instanciarlo, ¿no? No sé si respondí su duda bien. Entonces sería como componente AND y pues obviamente pues la instancia, ¿no? De ese componente. No. A ver, el componente AND no puedo, o sea, ese sí no lo puedo, si quiero que sea otra cosa, si tengo que, no creo que vaya a tener varios componentes AND, es a lo que me refiero. Si quiero hacer con él un sumador, pues debo instanciarlo, pero haciendo un sumador. Debo hacer un nuevo componente en el que me puedo basar en el componente AND, como acabo de hacer la suma, ¿no? O sea, es decir, hice uno que suma cambiando unas pocas líneas, ¿no? Y entonces aquí bueno, primero lo tendría que declarar aquí. Por ejemplo, siendo un poco coherente, lo declararía aquí. Es igual, ¿no? Porque respeté casi el componente, ¿no? Lo único que cambié es el nombre, ¿no? Cuando lo hice. Y le puse alusum, ¿no? Sí. Entonces haría ese alusum, que es el componente nuevo, y aquí lo instanciaría también, igualito. Pero sí necesitaría un nuevo componente. Entonces sería sum, sería el alusum, y evidentemente no puedo dejarle las mismas direccionamiento porque sería un problema, ¿no? Pero podría ser el B5, uy, B5, perdón, B6 y B7, ¿no? El que tengan ustedes en sus diseños, claro. Y ya tendría la suma, ¿no? O sea, solo habiendo declarado e instanciado y habiendo hecho un nuevo componente. El nuevo componente, pues lo hice en función de ALU, ¿no? Es igualito. Aquí está, ¿no? Solo cambié ALUSUM para darle un nuevo nombre al nuevo componente y la operación, básicamente, que hace. Pero sí necesité hacer un nuevo código, un nuevo componente. O sea, en muchos casos no necesito hacer nuevos códigos. Por ejemplo, en los registros, en las constantes, en las entradas y salidas, no necesito hacer nada nuevo. Cuando sí cambia el código interno, pues necesito hacer cosas nuevas porque son distintas operaciones, ¿no? En las operaciones aritméticas y lógicas, en las comparaciones, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, ya ahora sí más claro, profe. Ok, sí. No sé si hay alguna duda antes más. Profe, ¿y todos esos componentes van a tener que llevar lo que mencionaba de la alta impedancia? Pues todos ya lo llevan. Ok. O bueno, o sea, si hace algo nuevo muy así, pues a lo mejor desde cero, porque tenga algo muy raro, bueno, me puede preguntar siempre, obviamente, pero ya lo lleva, ¿no? Ese componente nuevo, por ejemplo, del que hablábamos ya lo lleva aquí, ¿no? O sea, tienen siempre un proceso o, ¿no? Que es el, el que hace este mismo comportamiento, ¿no? Que saca solo la salida cuando me la están pidiendo, es decir, cuando la señal de entrada source corresponde justamente con mi address de salida y el resto del tiempo saca alta impedancia, ¿no? Eso lo hacen todos los códigos, ¿no? Por ejemplo, la constante que vimos hace un rato, pues también hacía lo mismo, ¿no? Y de hecho es lo único que hace. ¿Sí? Bueno, para que vean cómo funciona, lo que les recomiendo primero es hagan un proyecto, agreguen todos los códigos que les he pasado y prueben la simulación y vean cómo funciona el ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues armen el suyo propio en función de sus diseños. No sé si hay alguna duda más. Creo que por ahora no, profe, ya hasta que empecemos a moverle. Ok. Bueno, mañana teníamos el cuestionario, pues son cuestionarios facilitos. No es mucha la teoría tampoco. Eh,
¿A qué se refiere con que su diseño no funciona, Miguel Ángel? Bueno, no sé si me oye. Sí, supongo que sí, ¿no? Digo, su diseño no funciona, ¿a qué se refiere? Ah, sí. Sí, pues sí, se puede. Los nombres no son importantes, más bien, pero si tuviera algún error de las direcciones se puede modificar. Cualquier modificación que hagan a su diseño, pues justifíquenla adecuadamente. Y ya está, con eso. Sí, no sé si hay alguna duda más. Bueno, bueno, pues si no hay ninguna duda más, pues como siempre, bueno, va a acabarse la sesión, me faltan como 10 minutos, pero la reabro como todos los días, cuando pasen los 10 minutos. Y, y pues nada, no sé si quieren ponerse a trabajar en esto, y yo estoy seguro que en cuanto empiecen a trabajar les van a surgir dudas, y aquí estoy para resolverlas, ¿eh? Si les parece bien. Sí, está muy bien, profe. Ok, pues entonces, de todas maneras, mañana, después bueno, aunque tengan el cuestionario, pues no se van a llevar mucho. Como siempre son cortitos. La idea es más bien que prefiero que sean cortitos y no, pues tienen todo internet a su alcance, todos los libros, todo lo que quieran. Son exámenes muy fáciles, la verdad. Ahora que son en línea. Entonces, pues después yo estaré, de todas maneras, les voy a compartir, yo creo, espero mañana, algunos bloques funcionales más y lo que comentaba de la pila y del acumulador, por si necesitan usarlos. Y ya mañana también podríamos seguir trabajando en esto, ¿no? Cualquier duda me preguntan, sí. Ahorita que se acabe la reunión, vuelvo a reiniciarla, ¿no? Sí. Bueno, cualquier duda me preguntan. Sí, cuídense mucho. Gracias, ¿eh? Sale, profe. Pues nos vemos en las siguientes clases y a darle. Gracias, profe. Nos vemos. Sí, nos vemos. Y yo Entonces, profe, digo que les va a surgir dudas, ¿eh? En cuanto empiecen, así que aquí voy a estar, ¿eh? Para cualquier cosa. Gracias, ¿eh? sí, gracias, profe. Y luego lo que mencionó de que primero eh, descargar todos sus códigos que nos puso Ajá. y ir intentando, creo que Simúlenlo y pruébenlo para ver cómo funciona, que lo entiendan bien. Sí. Está muy sencillo, es el procesador más sencillo que estamos haciendo. Quedó bastante bonito, creo yo. Bueno, pues gracias y cualquier cosa me preguntan. Sí, ahora en cuanto pasen estos 8 minutos que faltan, reabro la sesión. Gracias, ¿eh? Dale, gracias, profe.